Esa es la esquina de la casa de Cristina Kirchner, ¿no? Esos manifestantes que están a favor de Cristina Kirchner y a la tarde hubo manifestantes que están en contra. Bueno, una metáfora de la grieta, ¿no, María Eugenia? Digamos, lo que es la grieta en Argentina, ¿no? Ahí La se puede ver verdad que claramente. se pierde mucho de la verdad, porque como decías en tu columna, las pruebas gritan y las pruebas son contundentes y por eso las defensas son más bien políticas, de victimización. Este pedido de audiencia que sucede hoy para que mañana hable en contra de lo que permiten las normas procesales en este momento son para victimizarse diciendo no me dieron la audiencia. No correspondía, ¿no? No, por supuesto que no correspondía, pero lo lamentable de esto es que la O sea, descomposición... ningún acusado, ninguna causa puede ampliar la indagatoria después de que tiene un pedido de condena. No, ¿Eso está bueno, fuera de proceso? lo pidió, el planteo que hacen es para hablar mañana diciendo que los sorprendió supuestamente unos nuevos hechos, dice el doctor Beraldi. La verdad es que la plataforma del juicio se desarrolla en base a los requerimientos de elevación a juicio que se le leen a los imputados, es la audiencia primera la que tienen que estar para después tener esa indagatoria bajo pena de nulidad. Después pueden pedir durante la celebración de las audiencias ampliar, pero cuando ya están en curso los alegatos, que lo único que hacen es valorar hecho y prueba de lo que sucedió en el juicio, ya no corresponde escuchar a los imputados, salvo lo que va a tener y poder hacer Cristina Fernández y el resto de los imputados, las palabras finales antes del veredicto, ¿no? Claro. Y el alegato, que ella sí, si es abogada, también podría ella compartir el alegato en causa propia como abogada si fuera su deseo hablar. Esto podría hacerlo, ¿no? Pero no son más que maniobras y vos me preguntabas al principio si es un día histórico. La resistencia de la justicia para poder llegar a esta instancia ¿Por qué ha resistencia, sido María fenomenal. Porque la embestida para lograr la impunidad de Cristina Fernández ha sido fenomenal. Esas pancartas en la calle al estilo, como yo digo, de los carteles mexicanos de la droga. Acá hay una resistencia de una organización ilícita, porque también la reacción corporativa de muchos intendentes tienen que ver con lo que hoy describía Luciani. Andamiajes de corrupción instalados en nuestro país desde el 2003 al 2015, que es el periodo de esta causa, desde hace muchísimos años. Y entonces esas organizaciones resisten con ferocidad que los están poniendo al descubierto. Pero como también digo, la gente sabe el intendente que llegó pobre y es rico, sabe cómo esa distribución de partidas para las obras públicas se quedan en los bolsillos de los funcionarios. En realidad nunca han podido demostrar por qué Lázaro Báez pasó de empleado de un banco a ser un terrateniente más importante de toda la Patagonia. O sea, es un hecho fáctico, concreto. Sí, pero se ha demostrado que crear a las empresas de Austral a poquitos días de que Néstor Kirchner asumiera fue para tener esa estructura de direccionamiento de obra y después la actuación personal de los presidentes para direccionar fondos, porque sin fondos no teníamos la defraudación fenomenal al Estado. 400.000 hectáreas compradas por Lázaro Báez, estancias cuyos decomisos hoy los está pidiendo Luciani y falta la etapa de la sentencia, ¿no? Sí. Entonces, pero esto lo ve la gente. La impunidad que existía en Santa Cruz, tu apellido, la impunidad la ve la gente. Tuve la oportunidad de ir a participar en los allanamientos de las estancias. La gente en Santa Cruz tenía miedo porque eran voraces. Hubo 2 accidentes de tránsito muy sospechosos en las empresas Los Calzo y Gotti cuando quisieron quedarse con esas empresas para ponerlas en competencia en estas licitaciones. No estamos hablando de asociación ilícita de guante blanco, estamos hablando de mucho más que esto. Tenemos funcionarios que han temido por la vida de sus hijos. La resistencia es fenomenal porque estamos poniendo el dedo en un lugar del que creo que la Argentina ojalá salga con fiscales, no solo como Luciani. Le agradeció la actuación de los fiscales Polillita y Maíquez de la primera instancia. Hay muchos fiscales y muchos jueces que ya han intervenido. María Eugenia, vamos a seguir hablando de esto. Vos sos especialista en integridad financiera. Quiero hablar sobre la recuperación de activos, que es un punto muy fuerte que puso en cuestión el fiscal Luciani. Pero dejamos sumar a un abogado constitucionalista, un especialista, el siguiente invitado. Se trata de Andrés Gil Domínguez, abogado, profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA, fanático de Boca, el doctor. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Doctor, hay algunas preguntas que se nos abren a nosotros respecto al proceso, ¿no? Al proceso judicial. Le voy a hacer algunas menciones sobre lo que pasó y lo que puede venir, ¿no?
Y hay una que hoy está nombrado en un informe que hizo el diario La Nación muy interesante, que algunos abogados constitucionalistas dicen, bueno, Alberto Fernández, si cree en la inocencia de Cristina, si Cristina es condenada, la puede indultar. Y me parece que usted cree lo contrario. Sí, yo tengo una postura en absoluta soledad en la doctrina, Y eso que me la parece. explicité en un, Todos los que la consulté explicité, dicen que la puede indultar. ¿Usted cree que no? que yo creo que no, y esto lo explicité en un libro sobre el alcance del artículo 36 de la Constitución argentina. Desde mi punto de vista, los delitos de corrupción no pueden ser ni amnistiados, ni indultados, ni computada la pena, a menos de que son imprescriptibles. Pero bueno, es una posición, yo tomando el texto de la Constitución y los debates de la Convención Constituyente y cómo asemeja la Constitución los delitos de corrupción a la interrupción del orden democrático que se asimila a los golpes de Estado. Pero bueno, es una posición en soledad que la que yo mantengo. La gran mayoría dice que sí, que si eventualmente la vicepresidenta es condenada, la condena está firme, podría ser indultada o podría ser el proceso, a lo largo de este proceso, Pero amnistiada. para que sea firme tiene que llegar a la Corte Suprema, ¿no? Tiene que llegar a la Corte Suprema de Claro. Justicia y la Corte Suprema expedirse. Así lo dijo la Corte Suprema en un caso que involucró la candidatura de Carlos Menem, la última candidatura de Carlos Menem a senador por la provincia de La Rioja, en donde la Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia de la Cámara Nacional Electoral que decía lo contrario y sostuvo que para considerar, para considerar que una persona no puede ejercer sus derechos políticos pasivos, ser electa por el cuerpo electoral, si hay un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, se debe esperar que la Corte se expida para darle definitividad en caso de condena y ahí sí aplicarle la inhabilidad para poder presentarse a una elección o acceder a cargos electivos. Doctor, está con nosotros la doctora María Eugenia Talerico, no sé si se conocen, a lo mejor Joel, por sí. la profesión, Joel, saben, sí. se conocen, pero aunque sea profesionalmente. Les quiero preguntar a ambos sobre la recuperación. Yo creo que el fiscal Luciani, una de las cosas que hizo hincapié, más allá del pedido de condena en años, la inhabilitación para ejercer cargos en la administración pública, en la recuperación de los activos que supuestamente se hicieron en base a la corrupción. ¿Es posible eso en la Argentina? Bueno, algunas aclaraciones, la verdad que la interpretación que hizo del decomiso incluso a los hijos Sí. y una extensión bastante importante del artículo 23 del Código Penal, creo que compensa un poco el pedido de pena que desde mi punto de vista fue bajo, porque dijo que no había atenuantes y hizo una consideración de los comportamientos de Cristina Pero Fernández no tenía de Kirchner. condenas previas, Cristina. ¿Eso no es un atenuante? Bueno, pero Báez, en uno de los delitos posteriores a este, porque él lavó el dinero proveniente de la obra pública, como dice la condena, fue condenado a 12 años. Y este es el origen de ese dinero, con lo cual hasta en ese sentido parecería desproporcionado. O sea, desde mi punto de vista, la pena pedida fue baja por las consideraciones que hizo, pero el decomiso viene a compensar un poco quizás esto. Y obviamente la devolución hacia la gente de estos bienes que... La Argentina tiene un déficit de cómo van a ser administrados, de cómo se llevan a cabo esos decomisos, o sea, es una parte No hay donde una normativa todavía clara al respecto. la justicia... Pero el decomiso está pedido y habrá que ver seguramente la sentencia. En muchos casos de lavado de activos que durante mi gestión en la Unidad de Información Financiera se fueron logrando, estos decomisos empezaron a dictarse con severidad. Así que, de acuerdo a lo que está pidiendo el fiscal, creo que es posible que se aplique un decomiso con esta naturaleza. Y una sola cosa, la inhabilitación absoluta que está pidiendo como accesoria también prevé la pérdida de la jubilación, que no es menor, porque dentro de las pérdidas de la aptitud electoral y demás, la pérdida de los beneficios jubilatorios viene con la sentencia. Doctor, ¿qué opina usted respecto a la recuperación de bienes? ¿Es posible en la Argentina cómo funciona la justicia, digamos, teniendo en cuenta las trabas que tiene para llegar a eso? Bueno, es posible desde el punto de vista jurídico, después hay que ver cómo se instrumenta, porque en muchas otras causas los decomisos no fueron muy eficaces porque al momento de llegar al decomiso no había nada que decomisar, sino había existido medidas cautelares que preservaran de alguna manera el patrimonio que se consideraba producto de la actividad delictiva. Igual hay que aclarar que estamos en una instancia del proceso donde hoy los fiscales terminaron de la parte de acusatoria, pero ahora va a venir la parte de la defensa, Claro. alegaciones de defensa, y después hay que ver qué hace el tribunal. Me parece que esto de estar adelantando, que ya existe una condena predeterminada, me parece que no hace bien a la seriedad del debido proceso. Yo coincido con usted, doctor. Donde tenemos un fiscal que ha establecido, conforme a la prueba
que ha relevado y acreditado que existen condiciones de acusación de dos delitos en concurso real. Ahora vamos a escuchar a las defensas que tienen para eso. Yo coincido con usted. Vamos a ver lo que dice el tribunal, siempre sobre la base de que acá no importa el nombre de la persona, Sí. pero se presume la inocencia de las personas y son quienes acusan que tienen que demostrar que es culpable. Coincido con usted que todavía, digamos, en una instancia de 3/3, la primera tercio la acusación, el pedido de condena, ahora viene la defensa y después viene el tribunal decidiendo. Pero salir no sé, a ponderar esto como si fuera una condena ya de hecho, está mal, pero cuando el gobierno, Cristina misma y el propio presidente, hoy hubo una respuesta de la Asociación Argentina de Fiscales muy dura contra el presidente por injerencia en el trabajo de la justicia independiente, sobre todo los fiscales, salen a decir que Cristina es víctima de una persecución judicial. Cristina dice que está frente a un pelotón judicial y mediático. ¿No de alguna manera no están subiendo ellos el precio a lo que es, en definitiva, nada más que una acusación por ahora? Primero que la vicepresidenta no recibe ninguna condena hasta ahora. Claro. Ha sido sobreseída en muchas causas y este es un proceso que está abierto. Cuando parte del gobierno asume esta postura, en realidad lo que está haciendo es desconociendo la presunción de inocencia, porque ya asumen que es culpable o que la van a condenar. O sea, me parece que se adelanta el propio gobierno, claro. Se está adelantando a un hecho que todavía no aconteció. Está bien que las defensas tienen derecho y la vicepresidenta tiene también derecho a defenderse, expresarse jurídica y políticamente por todos los canales que quiera. El proceso le va a dar una oportunidad y la política le va a dar varios canales. Ahora, todavía no existe una sentencia condenatoria. Andrés. Solamente existe una etapa donde el fiscal hizo lo que tienen que hacer los fiscales, que es acusar. Andrés, recientemente Miguel Ángel Pichetto, que hoy reviste en las filas de la oposición, dijo, en relación a la asociación ilícita, dijo, me parece un poco mucho que un gobierno se constituya para delinquir. Lo que te quería preguntar es si podés explicar al que nos está mirando qué es una asociación ilícita y si crees que esa figura penal le cabe a este caso en base a las pruebas que se han relevado. Yo coincido bastante con Pichetto, porque me parece que en esta causa la idea de asociación ilícita es la idea de una persona que arma una banda para delinquir en la clandestinidad, en la sombra, y para generar un montón de delitos. Acá lo que se ha probado es que ha existido eventualmente, o se ha acreditado el fiscal invocado, direccionamiento de obra pública, pero en este entramado delictivo, los elementos del entramado delictivo eran leyes de presupuesto que aprobó el Congreso, con diputados oficialistas y opositores votando. Decretos de necesidad y urgencia que también aprobó el Congreso. Decisiones administrativas de jefes de gabinete que redistribuyeron partidas presupuestarias. Actuación o omisión de controles de determinados órganos de control. Entonces, me parece que es difícil la figura de la asociación ilícita cuando hay un entramado de muchos actores que han participado, que no han estado acusados ni han estado tampoco en el marco de este proceso. Me parece que es una figura compleja para lo que se ha aprobado o lo que ha invocado el fiscal, más allá de lo que resuelve eventualmente después el tribunal cuando dicte sentencia. Sí me parece que es más factible encuadrar el direccionamiento de obra pública en una defraudación contra la administración pública. Eso es más factible. Doctor, sabemos que está corto de tiempo. La doctora Talerico quiere agregar algo a lo que usted decía. Sí. ¿Está con tiempo para quedarse en un par de minutos más? Sí, ¿cómo no? No, aclarar quizás que digamos, de acuerdo del alegato pronunciado por el fiscal Luciani con todo lo que se agregó al expediente, hubieron 34 obras públicas que pasaron por el Congreso con una ley de presupuesto, con anexos que fueron falsificados, o sea, se mostró cómo la Oficina Nacional de Presupuesto falsificaba las planillas que Capitanich dijo de la felicidad y otro dijo que eran las triquiñuelas, que 17 obras públicas no pasaron por el Congreso y que recibieron fondos direccionados
designados discrecionalmente, contrarios a las alertas que daba la Auditoría General de la Nación y a los servicios jurídicos del Ministerio de Economía y de la DNB, de la Dirección Nacional de Vialidad, a esa discrecionalidad de una caudal de fondos que iban hacia las obras públicas por decisión personal de la Presidencia de la Nación. Entonces, no es una cuestión de solamente la ley, que es el argumento de las defensas, que fueron por leyes los presupuestos. No es así. Hubieron maniobras que se hicieron para poder direccionar fondos en violación de toda la normativa que tiene que ver con el manejo de esos fondos públicos. Y en cuanto a la organización ilícita, el problema es que se viene sosteniendo que acá hay que tener una visión global y toda esa prueba fue agregada al debate. Y la visión global de la maniobra, desde el 2003 al 2015, todo pergeñado en la política pública para quedarse con dineros públicos en la obra pública, en las políticas energéticas, en oil combustible, que fue incorporada dentro de la maniobra global del aparato armado para robarse los fondos públicos. Entonces, no es solo vialidad. Y la causa de los cuadernos, que viene a completar ese panorama de cómo desde la cúspide del poder se organizaron muchos estamentos con roles bien determinados durante muchísimo tiempo para extraer fondos públicos en defraudación al Estado Nacional, bien organizados desde la cúspide del poder. Y esto es una asociación ilícita piramidal sin ningún lugar a dudas. Doctor Domínguez, la última. Parte de la defensa que han hecho algunos funcionarios, el propio, hoy lo hizo Sergio Massa, por ejemplo, ¿no? Y algunas referentes del kirchnerismo, despegan a Cristina diciendo, bueno, la presidenta no puede estar en la adjudicación de obra pública, no puede estar direccionando, más allá de la relación de Lázaro Báez con los Kirchner, más allá del testamento de Lázaro Báez. Bueno, me imagino que el tribunal tendrá mucho para investigar y ver prueba y contraprueba. Pero, ¿en algún punto le servirá como defensa decir, bueno, de debido para abajo son todos responsables, pero la presidenta no tiene nada que ver? Bueno, hay que ver la estrategia de la defensa. El problema en este caso que tiene la vicepresidenta es que la vicepresidenta tenía una relación empresarial cercana con Lázaro Báez. Claro. No es que no tenía ningún tipo de vínculos, ningún tipo de relación, sino que en el expediente se han acreditado que existían contratos de permuta, donde la vicepresidenta ponía el inmueble y Lázaro construía. Entonces, más allá de que es cierto, es imposible que un presidente o presidente esté en el manejo de una obra que se hace en una provincia, la complicación acá para la vicepresidenta es justamente que existen pruebas de una íntima relación comercial entre ambos. Ahí es donde se complica se le complica a la defensa la postura de, bueno, es una presidenta que no puede estar controlando todas las obras del país, que es cierto. Ahora, si una provincia como Santa Cruz recibió el mismo presupuesto que 8 provincias, recibió el 11% de lo que había recibido la provincia de Buenos Aires en ese periodo, con una densidad de población, y el beneficiario tiene relaciones comerciales cercanas con la presidenta, bueno, ahí se complica el rol de la defensa para desligarla totalmente de lo que es la administración fraudulenta contra el Estado. Ahora, aprovechando la calidad del invitado, ¿no? El doctor Domínguez, una eminencia en Derecho Constitucional. La última y breve, Doc. Hay una causa que es Otezuelo Sauce, donde se investiga lavado de dinero, donde en primera instancia Cristina fue sobreseída porque falta el delito precedente, o sea, de dónde se lavó ese dinero, de dónde procede ese dinero. Si en esta causa Cristina termina siendo condenada en primera instancia, vamos a suponer, ¿no? Por el hecho de corrupción en la obra pública, recaudar dinero de la corrupción en la obra pública, ¿habilitaría la causa Otezuelo Sauces automáticamente? ¿Es lineal esto? No, yo primero esperaría qué pasa con el fallo de primera instancia en esta causa. Me parece que hacer proyecciones futuristas sobre algo que todavía no sabemos qué va a pasar, me parece que primero hay que esperar lo que sucede en esta causa, porque en realidad, más allá de si uno está de acuerdo o no, los fundamentos del sobreseimiento en Otesur fue no que no existía delito precedente, que no podía haber lavado porque el dinero que había utilizado Lázaro Báez para hacer contrataciones en los hoteles era un dinero que venía asignado por una partida presupuestaria, no era dinero que provenía de actividades ilícitas. Entonces me parece que ese fue el principal fundamento. Ahora, hay que esperar cómo termina este proceso.
Y también hay que ver, hay una audiencia en estos días en la Cámara de Casación Penal que está revisando el sobreseimiento en la causa de Otesur, a ver qué se resuelve más allá de lo que pasa en esta causa, claro. En esta causa. Doctor Gil Domínguez, gracias por este contacto. Muchísimas gracias. Muy Fuerte buenas abrazo, noches. un gusto. María Eugenia, vos estuviste vicepresidiendo la Unidad de Investigación Financiera. Durante el gobierno de Mauricio Macri, Vialidad Nacional, la UIF, la Oficina Anticorrupción, aportaron pruebas a la causa. ¿Qué parte te tocó a vos aportar en este alegato acusatorio del fiscal? ¿Y qué te sorprendió que el fiscal terminó mostrando como pruebas que vos desconocías? Bueno, a ver, hasta el 2015 las pruebas estaban retenidas en los organismos, no solo retenidas, sino que había habido un plan de encubrimiento y desde los organismos retenían información o mandaban información tergiversada. La Unidad de Información Financiera había sucedido eso, mandaba información de Láscar y Fariña, que tuvieron un involucramiento en la ruta del dinero acá en Baez, y no mandaba la información de Baez. Lo que se libera obviamente es los organismos empezaron a liberar la información a la justicia, y otra cosa que pasó es que el mundo empezó a mandar información por los canales, por ejemplo, de la Unidad de Información Financiera, que fueron aportadas a las investigaciones, y ahí aparece, por ejemplo, la ruta del dinero acá. Lo de Daniel Muñoz en Estados Unidos, por ejemplo. Lo de Daniel Muñoz está agregado en cuadernos, después se hizo una causa en especial específicamente por el enriquecimiento ilícito de Muñoz, pero bueno, en cuadernos, en todas esas pruebas, todas esas causas se fue agregando toda la inteligencia que empezó, y la prueba que llegó del mundo, que se abrió a la Argentina. El mundo manda prueba cuando saben que los organismos no van a actuar políticamente, porque hay estándares internacionales que hacen que cuando se intuye que puede haber persecución política, que los organismos no son autónomos o independientes, no mandan la prueba. Entonces hay una gran apertura de envío de pruebas del mundo hacia la Argentina, y eso es el avance de los casos. Lo que sorprendió relativamente es el contenido del teléfono, que incluso hace hoy que el fiscal pida los testimonios para investigar a Máximo Kirchner, que no está involucrado en este caso, sí en Otesur y Los Sauces, y con todo ese detalle de los llamados telefónicos que prueban el entramado de las participaciones, donde inclusive también aparece a Máximo Kirchner, ¿no? Tomando Correcto. Decisiones. Máximo Kirchner no era funcionario y Sí, tomaba en los decisiones negocios familiares. hasta de pagos, ¿no? Claro, claro, en la obra, cuando Claro. es decir, bueno, ese involucramiento del que hablaba Luciani. Entonces, hoy pidieron que se investigue a Máximo por ese rol en particular allí. Entonces, bueno, eso que desarma el fiscal punto por punto del teléfono sorprende, no mucho en la medida que sabíamos del hallazgo, porque en Ruta del Dinero K2, Casanelo tiene, donde fue condenado Báez, hay un desprendimiento que todavía tiene el doctor Casanelo para ver cuál fue el rol de Cristina en toda esa confusión patrimonial que hay con Báez. Ahí está el famoso testamento, que en realidad es un fideicomiso José López, testamentario. además, José López en una causa es testigo imputado colaborador. Bueno, o sea, parte, a lo el mejor, arrepentimiento de López claro, ha sido gran parte de lo que también relata Luciani. o sea, uno de los acusados hoy aportó pruebas para involucrar al resto de los acusados, ¿no? La maniobra, por eso digo global, acá se vino a agregar mucho de los otros casos, los procesamientos de cuadernos, está arrepentido el contador de los Kirchner también. Víctor Manzanares. ¿No? Y creo que no es un tema menor en este contexto ver el enriquecimiento ilícito del entorno, ¿no? Todos tienen casos por enriquecimiento ilícito, es emblemático lo de Muñoz porque a partir de Mossack y Fonseca y los hechos, y se perdón que te descubrió. agregue esto, es algo que me tocó investigar para el diario, los hechos de delitos comunes, víctimas de delitos comunes, que fueron todos los secretarios de los Kirchner en Santa Cruz. De hecho, Fabián Gutiérrez fue asesinado en ese contexto buscando dinero que supuestamente tenía guardado. Pero Sosa, el resto de los secretarios de Kirchner y de Cristina, todos vivieron secuestros, aprietes, golpes, robos, entraderas, en busca del delito común de Río Gallego, de Calafate, buscándose el dinero, ¿no? Es así, porque bueno, en realidad el entorno Gutiérrez también tiene causa por enriquecimiento ilícito, como tiene Jaime, como tiene Devío, como tiene el propio matrimonio Kirchner, que el juez dijo, me agarraron del cuello para sobreseer, y el propio contador está diciendo que la pericia está mal. Nos olvidamos, Ollarvide dijo eso. Sí, claro. O sea, Ollarvide el caso de dijo, me agarraron del enriquecimiento cuello para ilícito sobreseer. lo cierran de la noche a la mañana, y de hecho la Unidad de Información Financiera pidió cosa juzgada írrita, o sea, una causa juzgada fraudulenta frente a lo que dijo el juez y lo que dijo el propio contador arrepentido,
que esta unidad de información financiera, cuando lo archivan, no continuó impulsando. Es muy larga la historia, son muchos hechos vinculados, hay mucha prueba y todo tiene que ver con todo. Por eso es esto de la asociación ilícita, la maniobra es global. Antes de despedirte, María Eugenia, agradeciendo mucho tu presencia, la última tiene que ver un poco con lo que le preguntaba el doctor Gil Domínguez, porque uno tiene información que en el entorno de Cristina están preocupados que si ella es condenada en esta causa, automáticamente es como un efecto dominó para las otras causas, Ruta del Dinero acá, Cuadernos de la Corrupción y Otesur Los Sauces, que es la que más le preocupa porque están involucrados sus hijos. ¿Es así? ¿Puede ser que ese efecto dominó se dé con una condena en esta causa? Gil Domínguez dice que no sabe. No, él dice esperemos la sentencia, Sí. ¿no? Yo tengo como no solo seguí el juicio oral, sino que también creo que hay un requerimiento de elevación a juicio que te establece la plataforma y los testimonios que uno escuchó y la evaluación que puede hacer siendo abogado es lo que ellos están anunciando. Y lo están anunciando para victimizarse, nos van a condenar, tienen la sentencia escrita. Cualquier abogado que evalúe pruebas y aplique la ley sabe que esto se viene con más o menos rigor punitorio, con la extensión del decomiso. Entonces sí, y tienen mucha vinculación, porque la Ruta del Dinero K, donde va ese condenado a 12 años, se dijo que los fondos fueron de la obra pública. Ahí ya hay una conexión. Claro. Ahí la unidad de información financiera, muy hacia lo último, renunciaron los abogados después de ese alegato porque los presionaron mucho también para que dijeran que los fondos eran de elevación fiscal. Pero ahí la sentencia te estableció que los hechos venían de la causa vialidad. Y en Utesur y Los Sauces hay una disidencia, que es de la doctora Paliotti, además de un recurso muy duro del doctor Villar, diciendo lo que hicieron Obligado y Grunberg, también hay una disidencia muy importante. Jueza que están tratando de apartar, por supuesto que sí, porque los jueces que no tienen el criterio que a ellos les gusta, los recusan y los persiguen y todo lo que pasa. Así que tienen una vinculación clara, pero además esto es ruta financiera. Esto está aprobado por los contratos, los mutuos, las obras, la factura. O sea, hay prueba documental de la vinculación. María Eugenia, muchas gracias. Bueno, Fue un gusto tenerte en el programa. Un día, te decía, un día importante. Vos sos de alguna manera parte de todo esto que estamos viviendo. Sí, gracias, ojalá sea el fin de la impunidad en la Argentina, pero no porque sea Cristina. Me parece que es una reivindicación también para una justicia que anda a los tumbos y que necesita empezar a dar algunas señales de que no es todo lo mismo. No solo de la impunidad, sino que también que la sociedad comprenda que la corrupción no es un apéndice de la política, que la corrupción no es algo que deba coexistir con la política. Hay un sector de la sociedad que lamentablemente cree que es así y no debería ser así. Hay mucha contaminación, hay que hacer hay una revolución de integridad. Gracias. A ustedes, gracias. Y en el medio de un día